¿Escuchan? Sí, se ve, Dani, yo te veo, yo te veo. Entonces, siendo las 7:05, empezamos puntualmente. Bueno, buenas noches, ya me conocen todos, así que vamos a empezar con este. Este es un tema de actualidad, hemos visto en otros talleres, hemos visto estos temas, la felicidad, las emociones, la conciencia, bueno, son temas más filosóficos, pero este es un tema que si viene de actualidad lo vamos a plantear, como decía Silvi, de otra manera, pues estarán un poco cansados de ver la televisión de 1 año y medio hablando del mismo tema, que no quiere decir que no es importante, sino vamos a ver un poco las consecuencias y un poquito más profundamente el tema de los errores que se han cometido, de los orígenes, de todo un poco, desde un poco de vista más científico. Y también, bueno, esperemos que les sea interesante y además le quite un poco confusión de muchos de los temas que se hablan, que a veces son confusos o no queda claro el tema. Y más que nada, hemos vivido con el COVID un gran y enorme experimento sociológico que para los que nos gusta estudiar al ser humano ha sido imposible de no aprovechar, digamos, ¿no? Este experimento psicológico y sociológico que hemos vivido de estar con este virus hace 1 año y medio, con las pandemias, con reclusiones, con muertes, con información y con todo esto. Y bueno, eso es un tema para analizar que no nos va a dar el tiempo porque tenemos poco tiempo, porque son tantos los temas para analizar que no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hacer una introducción. Ustedes saben que después tienen la parte para hacer preguntas, así que bueno, si hay preguntas, vayan anotándolas y después, al finalizar, le hacemos todas las preguntas que quieran. COVID-19. COVID es, obviamente, el COVID es la enfermedad, tengan en cuenta, el virus se llama SARS-CoV-2. Hay una foto, obviamente, que es una foto aproximada de lo que es un virus. Un virus es una partícula terriblemente chiquitita, microscópica, es tan chiquita, tan microscópica que ni siquiera se puede ver con un microscopio óptico, solamente se ve con microscopios electrónicos. Se puede llegar a apreciar un virus, así imagínense lo chiquito que es. Una bacteria que ya de por sí es muy chiquito, es 1000 veces más grande que un virus. El virus lo que tiene es información, básicamente, ¿no? El caso del del SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, tiene alrededor de 3000 letras. Ustedes saben que la información genética en todos los seres vivos y los no seres vivos, que vamos a ver que un virus no se lo considera un ser vivo, puede ser discutible. En definitiva, la vida es el concepto de vida es una convención, es algo que nos ponemos de acuerdo, no hay nada absoluto sobre el concepto de la vida, pero para los biólogos los virus no son seres vivos porque no tienen metabolismo propio y necesitan necesariamente de un huésped para vivir, o sea, son parásitos obligados. Pero bueno, este virus en particular es un virus tirando a grande, digamos, ¿no? Comparado con la gripe es el doble de tamaño. Y para que tengan una idea, tiene 30.000 letras, ¿no? La información que es lo que vale del virus, lo importante, eso que muta y hace que las variantes sean distintas, es la información que tiene dentro en una materia que llamamos ARN, ¿no? En lo que tiene una proteína afuera y tiene esas espigas, se llaman spike o espigas, que es lo característico del virus, le da el nombre coronavirus a la familia, ¿no? A la familia de estos virus, le da el nombre por tener esas espigas que tiene sobre la superficie, que es donde se engancha la célula. Vamos a ver que eso es como una llave con una cerradura. Esas espigas son las que se enganchan la célula y básicamente las vacunas que existen hoy van a atacar esas espigas para que no se una a la célula, ¿no? Eso básicamente, tener en cuenta lo que es un virus. Vamos a ver la próxima. Ahí está, bueno. En la próxima, hablando del libro, en el año 2017, que se publica, claramente en el libro hablaba de la pandemia viral. Esto después, si quieren, se los mando para que ustedes lo tengan, si lo quieren leer más en detalle. Y la verdad que no tengo ninguna capacidad profética ni nada especial. Era lógico que iba a venir, o sea, era algo esperable, yo lo esperaba, no solo está en el libro, sino en varias veces que fui a la radio me preguntaron, lo dije, o sea, obviamente anterior a la pandemia, ¿no?
dije que se venía no solo que se venía una pandemia, sino que les tenía miedo, realmente, mismo en conversaciones, lo de la radio está grabado, pero bueno, en conversaciones con amigos, con gente que le interesaba el tema, alguna vez hemos tocado el tema de la pandemia, siempre hablando antes de que sucediera, obviamente, y la verdad yo pensé que iba a ser peor, dentro de todo fue bastante benévola, ¿no? Por cuestiones que vamos a ver, vamos a ir viendo, pero podía haber sido mucho peor. Hubo pandemias obviamente mucho peor en la historia de la humanidad. Es más, si esta pandemia o este virus hubiera ocurrido hace más de 100 años, hubiera pasado desapercibido, porque realmente la capacidad de letalidad que tiene no es despreciable, obviamente, porque está muriendo mucha gente, pero tampoco es tan alta comparado con otros virus. Ahora vamos a ver una comparación y la verdad tiene una gran ventaja, que todavía no se sabe qué, porque este virus no hace nada raro. Entienda que es un virus normal y corriente. Los virus existen desde hace miles de millones de años. Atacan a todo tipo de ser vivos. Hay virus que atacan bacterias, hay virus que atacan plantas, hay virus que atacan todo tipo de animales. No hay ningún animal que no sea atacado por un virus. O sea, es algo tan común y corriente en la naturaleza. Y este virus es como cualquier otro virus, la verdad que no tiene nada especial. Lo único que es particular y es positivo es que no ataca a los chicos, y no se sabe bien por qué, porque los chicos son bastante inmunes perdón, al SARS-CoV-2, cosa que todavía no se entiende bien. Hay algunas hipótesis, pero la verdad todavía no se sabe, pero por el resto de lo que hace el virus hasta ahora no ha hecho nada especial, ¿no? Que hace lo que hace todos los virus, que es infectar, no matar, porque al virus no le interesa matar. Eso es importante. El virus obviamente el virus no tiene intención, porque es una partícula, ni siquiera es un ser vivo, pero bueno, la realidad es que los virus matan, pero no tiene la intención de matar, ni entendemos que en el futuro van a ser más letales. Lo que sí se hacen más contagiosos, porque los virus mutan constantemente. Es imposible que un virus no mute, porque está dentro de su naturaleza mutar, porque comete errores. Las mutaciones son al azar, y lo que pasa luego de la mutación es que los virus que son más contagiosos, porque al virus le interesa contagiar, porque es la forma que se propaga, se hacen más persistentes, ¿no? Es un tema de selección natural. Los virus más contagiosos son los que van a dominar, digamos, la población de virus. Es totalmente esperable que el virus se hiciera más contagioso. Yo cuando escribí hace un año atrás, en un artículo dije que el virus iba a ser más contagioso porque era lo esperable, y estas variantes nuevas lo único que hacen es confirmar eso, que el virus se hizo más contagioso. No quiere decir que el virus se va a hacer más contagioso de por vida, porque llega un momento que llega un límite, ¿no? El virus no puede hacerse más contagioso por siempre, ni más letal. O sea, tener esa idea de que el virus está empeorando, cada vez peor, no. Llega un momento que el virus llega a su máximo y ni va a ser más contagioso, ni menos aún más letal. Por eso entendemos, bueno, que eso es cuando la pandemia tiende a disminuir, que creo que estamos en un estado próximo a ese. Por eso hoy vamos a hablar más de la post-pandemia, porque en realidad el estado que estamos, si bien en la Argentina estamos en un estado crítico hoy por la cantidad de camas, cantidad de contagiados, cantidad de muertos, pero en realidad desde el punto de vista de la curva del virus estamos más en un periodo, teniendo en cuenta un futuro cercano de post-pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la pandemia cuando este virus termine de ser tan noticia como es hoy, de acapararnos nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco el origen. El origen del virus, yo no creo que sea de laboratorio, no hay ninguna evidencia de que este virus ha salido de un laboratorio. Los virus, como pasó con la viruela, como pasó con el sarampión y como pasó con todos los virus, generalmente, bueno, el HIV y tantos otros, el ébola, todos los virus generalmente estaban en un animal, y del animal pasa a un animal otro y pasa al humano. Eso se llama zoonosis. En general, cuando pasa, como pasa con la gripe aviar, que es otro riesgo que tenemos, que pasó en China el mes pasado o la semana pasada, hubo un caso de gripe aviar. Generalmente pasa al humano, pero después no se contagia entre humanos. Eso es porque todavía esa llave que hablamos no está todavía perfeccionada para el humano, pero con las mutaciones se va perfeccionando hasta que se hace cada vez más perfecta, ¿no?
Bueno, la transmisión, como sabrán de los virus, lo que hace es meter la información genética dentro de las células y utiliza las células humanas o las del huésped para reproducirse, ¿no? Básicamente, el virus tiene una puerta de entrada, que en el caso del SARS-CoV-2 se llama AC2, que es una enzima que convierte la angiotensina, y es como una llave con una cerradura que cada vez se hace más perfecta esa llave y cada vez se abre más fácil la cerradura, o sea, eso quiere decir que cada vez se hace más contagioso, y eso es lo que ha pasado en este año y medio que lo tenemos entre nosotros. Las variantes nuevas, en todos los casos, todas las variantes nuevas, todos los virus que están hoy circulando son mucho más contagiosos que hace un año y medio atrás. Y una de las principales razones, no es la única, es que esas espigas que tiene se hicieron más compatibles con los receptores de las células. AC2, que es una enzima que tiene que ver con la hipertensión, por eso también, como actúa sobre esta enzima, bueno, podemos ver que tiene un efecto sobre la oxidación, bueno, tiene un efecto que es más complejo, pero hace que tiene que ver con el tema de que mucha gente muere por trombos, ¿no? Eso surge del problema con la enzima y con el endotelio, con otras cosas, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que la mayoría de la gente no muere por el virus de forma directa, sino muere por consecuencia del virus, que son, bueno, no deseables, obviamente, bueno, pues se producen a partir del virus, pero no es el virus el que mata en forma directa muchas de las veces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es este virus, o sea, tener un poco de contexto histórico y biológico del virus. Más que nada acá ven que hay una parte que está en rosa, como un rectángulo. El virus se mueve, este virus está alrededor de eso. A ver, para que ustedes entiendan este gráfico, cuanto más a la derecha, quiere decir que el virus es más contagioso, ¿no? Los virus que están más hacia la derecha son los que son más contagiosos. Ahí ven el sarampión, es extremadamente contagioso, es 5 veces más contagioso que el SARS-CoV-2. Y cuando va hacia arriba quiere decir que es más letal, o sea, que mata más. La escala está logarítmica, así que en realidad es mucha más la diferencia. Hay virus que todavía están hoy, o sea, el ébola está hoy en África matando gente y es un virus actual. Ahí dice flu es la influenza, que es decir, la gripe aviar, ¿no? Bird flu es gripe aviar, que justo hubo un caso la semana pasada, es un virus terriblemente letal. Para que tengan una idea, el ébola es 100 veces más letal que el SARS-CoV-2, ¿no? La viruela era 60 veces más letal que el SARS-CoV-2 y encima era más contagioso, ¿no? Hay enfermedades que están por abajo, ahí la gripe común, que es la que más conocemos, que es menos letal, un poquito menos letal y es un poquito menos contagiosa, que uno la compara. Pero la idea es que no tiene, bueno, dentro de todo está como en el promedio, no es ni el virus más letal que hemos conocido, ni es el menos letal, ni es el más contagioso, está como en un promedio. Es un virus promedio que, a ver, ¿por qué ha hecho tanta importancia? En cierta medida es porque la sociedad no estaba preparada para un acontecimiento como este. O sea, capaz lo tuvo, en un pasado lo tuvo cuando, bueno, a ver, antes de las vacunas y antes de los antibióticos, hay que tener en cuenta que mitad de la población moría de enfermedades infecciosas, ¿no? Hoy es mucho menos del 10%, ¿no? Y además mueren cuando son en edades añosas, más por la neumonía, pero hoy prácticamente, digamos, los chicos no mueren de enfermedades infecciosas, ¿no? Y eso es algo que pasó en las últimas décadas, ¿no? Si ustedes ven la historia de la humanidad, van a ver que todos tenían muchos hijos y que lamentablemente muchos tenían hijos que habían fallecido, hermanos, ¿no? Porque los virus mataban y había muchos virus. Y bueno, con las vacunas, gracias a las vacunas, gracias a los antibióticos, nos hemos acostumbrado a no morir de enfermedades infecciosas y de pronto después llegó este virus y bueno, como que nos atemorizó porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero era algo que iba a pasar. De hecho, hay el SARS, el que dice SARS, que no es el SARS-CoV-2, es el hermano mayor del virus actual. Ustedes saben que en el 2002 surgió este virus en China, el SARS-CoV-1, que es casi igual, un 80% igual al virus actual. Era mucho más letal, de hecho
20 veces más letal que el virus actual, pero era menos contagioso y no salió de China, mató 800 personas en China y se quedó, digamos que no se expandió por el mundo, pero podría haber pasado esta pandemia, podría haber pasado en el 2002. Después hay uno que dice MERS, que es otro coronavirus, que es MERS es por Medio Oriente, porque surge de los camellos, se contagió de los camellos, que era 60 veces más letal que el virus actual, pero era muy poco contagioso, ahí como ven en la tabla, entonces tampoco se expandió. Pero bueno, algún día iba a pasar, ¿no? Tuvimos suerte una vez, tuvimos suerte 2 veces, era ya la tercera, como dice, la vencida, y la verdad que dentro de todo, podría haber sido mucho peor, porque si este virus tenía la mortalidad que tiene el ébola es terriblemente letal, porque ataca un montón de órganos, evade el sistema inmune, tiene una serie de comportamientos. Si hablamos del HIV, también es un virus que es terrible. Lo que tiene el ébola y el HIV como característica que ataca las células que nos protegen, entonces por eso son tan mortales ambos, ¿no? Pero el este SARS-CoV-2, digamos, no es un virus para despreciar, porque la verdad que lo que tiene que, la letalidad del virus comparado con otros no es tan alta, se ha hecho muy contagioso y eso es lo que más que nada complica, porque hay un montón de gente contagiada. Yo diría que hoy, a la fecha, el 40% de la población se ha contagiado de este virus, o casi la mitad de la población, o sea que es muy contagioso, digamos, pero no es tan letal. La letalidad, cuando se ha medido bien, cuando hablamos de las variantes anteriores, es el 0,5%, ¿no? Es 0,5% es la letalidad en el total de la población, ¿no? Capaz ustedes en la televisión van a ver que la letalidad es el 3%, pero eso es porque lo que pasa es que no toda la gente digamos, se hisopa. Hay que entender ese número que hablan hoy de 30.000 o 35.000 o 25.000, ¿no? Que son cantidades de contagiados, y que hay que multiplicarlo por 5, porque esos son la gente que se hisopa y le da positivo, ¿no? Pero también hay que entender que hay un montón de otra gente que no se hisopa, o que ni siquiera sabe que tiene la enfermedad porque la tiene muy leve, tiene como algo casi asintomático, ¿no? Entonces, la cantidad de contagiados hay que multiplicarla por 5, por 6, y ahí también baja la letalidad, ¿no? Por eso, si la letalidad dice que es 3 en la televisión, eso quiere decir que hay 6 veces más contagiados que los que dicen los números, ¿no? La curva, bueno, ¿cómo se puede propagar este virus? Como todo virus, tiene un pico, mucha gente se contagia, y después esa misma gente, como empieza a tener inmunidad, la curva empieza a bajar, ¿no? Pero a la larga, esto es más por lo que pasó el año pasado, a la larga la cantidad de gente contagiada es la misma. Cuando uno hace cuarentenas muy estrictas, lo que mayormente logra es que las muertes o los contagios se extiendan en el tiempo, ¿no? No es que va a morir mucha menos gente, puede ser un poco que sí, porque no colapsan los sistemas sanitarios, pero a la larga la cantidad de contagiados es más o menos la misma. Si ustedes ven los números, casi todos los países han tenido la misma cantidad de contagiados, hayan hecho cuarentena, no hayan hecho cuarentena. La diferencia de contagios en millón de personas no varía mucho entre los países, excepto en Oriente, que es un caso especial. Todos los países orientales hay un caso que, bueno, habría que investigar por qué en Oriente son tan pocos los casos, pero si hablamos de Europa, de Europa y de América en total, que lo que más tenemos en cuenta, la cantidad de contagiados y muertos no ha variado mucho entre los países, ¿no? Ha habido poca diferencia en general, hay países un poquito más, en el caso de América, Perú, Brasil han tenido más casos, pero no tanto más que el resto, ¿no? Obviamente que ahora la vacunación está cambiando el panorama. Esto siempre lo hablamos antes de la vacunación, porque ahora la vacunación sí está evitando que haya más muertes y contagios, ¿no? Esta es la curva normal, esta no es la curva del COVID, esta es la curva normal de muertes en la Argentina. En la Argentina más o menos mueren 300.000 personas por año. Así, para tener una idea, que si el COVID mata alrededor de 30.000, 40.000, representa un 15-20% de la cantidad de muertes. Hay que tener en cuenta que hay muchas otras enfermedades que matan, y la curva de muerte del COVID es similar a la curva de muerte general.
aumenta mucho con la edad. Una persona de 80 años tiene 200 veces más probabilidad de morirse, obviamente si no está vacunada, que una persona de menor de 40. Lo que sí no se da, el pico que se da antes de los 5 años, ¿no? En general, hay bebés que mueren en el primer año y en el COVID no se da esa muerte prematura, digamos, ¿no? Sí, empieza a aumentar en forma exponencial después de los 40 años. Pero vamos a ver lo que es la inmunidad. La inmunidad, lo que hay que tener en cuenta, bueno, que hay dos tipos de inmunidad. Una que es la innata, que es cuando un virus es nuevo, o sea, cuando nos atacó el COVID por primera vez, usamos la inmunidad que se llama innata, que ataca cualquier cosa. Lo primero que vea, que lo que entiende como que es algo extraño, lo ataca, ¿no? No sé, están los macrófagos, están los neutrófilos, todo eso que ataca cualquier cosa que entra en nuestro organismo. Y después hay una que es adaptativa, que es lo que nosotros llamamos los linfocitos, ¿no? Y acá, bueno, también tener en cuenta muchas cosas que se dicen de que, bueno, cuando las personas no tienen anticuerpos, no tienen protección, lo cual eso es totalmente falso, ¿no? Las personas, aunque no tengan anticuerpos, tienen protección. Hay unas células que se llaman linfocitos B, que son las que generan los anticuerpos, que son proteínas que vagan por la sangre, ¿no? Tenemos un montón de anticuerpos vagando por la sangre. Cada anticuerpo es específico de una parte de un virus o una bacteria, ¿no? Los anticuerpos son específicos y lo que se logra en general es hacer el anticuerpo que se une a esa. Ustedes vieron esa espiga que tiene el virus, que es la llavecita por la cual entra a la célula. El anticuerpo lo que hace es bloquea esa llavecita para que el virus no entre a las células, por ende no infecte, ¿no? Eso es lo que hace básicamente los anticuerpos. Los anticuerpos los podemos fabricar nosotros o los podemos adquirir de otro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos adquirir otro. Pero ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a fabricar anticuerpos a partir del quinto o séptimo día. Primero se fabrican los anticuerpos provisorios, después los que quedan para toda la vida. Y las células, los linfocitos B, tienen memoria. Entonces, cuando el virus vuelve a entrar, enseguida vuelve a producir muchos anticuerpos, y bueno, eso es lo que nos da la inmunidad. Pero hay otras células que se llaman linfocitos T que no producen anticuerpos, y esas células atacan a la célula completa, y cuando ve que una célula está infectada, estas células las eliminan, ¿no? Eliminan la célula infectada con el virus adentro, ¿no? Entonces, a veces uno dice que no tiene protección cuando uno tuvo la enfermedad, o que no tiene anticuerpos, pero primero tiene el linfocito B que va a fabricar anticuerpos, y además tiene el linfocito T que también ayuda. O sea que en realidad hemos visto que gente que tuvo el SARS-CoV-1, que pasaron 18 años, después de 18 años la mitad de la gente seguía teniendo algún tipo de inmunidad. Así que eso que la inmunidad se pierde pronto no es cierto. Lo que va disminuyendo, es cierto, va disminuyendo la inmunidad, disminuye un poquito, pero no se pierde en su totalidad. Y acá, bueno, empezamos con los primeros errores, y voy a dejar este video, que es para esta imagen, para comentar algunas cosas. Primero, qué errores se cometieron? Hoy estamos confinados en nuestra casa, y la pregunta es, bueno, ¿es necesario confinarse? Bueno, ¿se podría haber evitado esta segunda ola? ¿Podría haber sido mejor? ¿Se cometieron errores por alguna razón? Y bueno, la verdad que sí, se cometieron muchos errores por falta de, no sé, de conocimiento. A veces es difícil de entender. Pero bueno, el primer error que vimos, bueno, capaz el año pasado la cuarentena fue muy dura, y eso capaz no fue la mejor opción, porque es como que el virus se hizo un pico en julio y se podría haber manejado un poco mejor, pero eso no es lo más importante, porque a la larga, bueno, tuvo un costo económico muy alto, pero sanitariamente no. Pero lo que pasó este año es que, dentro de la vacunación, que es la gran solución, ustedes saben que las vacunas, bueno, son efectivas, cualquiera que sean. No voy a hablar de las distintas vacunas, porque en la televisión todo el día están nombrando los nombres de la vacuna, pero todas son efectivas. Pero bueno, tenemos escasez de vacuna, eso obviamente lo saben, en todo el mundo, especialmente en la Argentina. Obviamente, si nos hubiéramos vacunado antes, la segunda ola no hubiera ocurrido, hubiera muerto mucho menos gente. Pero también hay que tener en cuenta que si no nos hubiéramos vacunado, hoy tendríamos como mínimo 8.000 personas más
O sea, hoy, a la fecha de hoy, hubiera 80.000 muertos, como dicen que hay, hubiera casi 90.000, ¿no? Si no se hubiera vacunado, y obviamente en el futuro hubiera muerto mucha más gente. O sea que hay que tener que la vacuna salió en tiempo récord, y la verdad que eso hay que agradecer a la ciencia, porque ninguna vacuna en la historia de la humanidad salió en un año, y eso fue gracias, bueno, a investigaciones previas y a un montón de las vacunas genómicas que yo hablaba en el libro, que salieron por primera vez. Nunca antes se habían probado, las que son las de Pfizer y las de Moderna, son vacunas que se probaron por primera vez en millones de personas, fue un experimento enorme. Hay que tener en cuenta que esas vacunas van a servir para un montón de cosas, y eso vamos a ver los beneficios. Ahora me gustaría ver los beneficios para decir, bueno, que esta pandemia no es, para algo sirvió. No sé si va a ser mejor el remedio que la enfermedad, porque la verdad que fue muy duro, murió mucha gente y todavía hay secuelas, hay mucha más gente que va a morir, y lo peor es que hay más gente que va a morir de las secuelas, perdón, de los daños colaterales del virus, que del virus mismo, ¿no? Estos 80.000 que si proyectamos ya son 100.000, porque todavía hay muchos datos que no se pasaron. Estos 100.000 personas que murieron ya en la Argentina, en realidad, si tomamos en cuenta todas las otras enfermedades, eso lo vamos a ver con el tiempo, va a haber muchas más que 100.000. Gente que va a morir de cáncer, o que ya murió de enfermedades cardíacas, porque no fue al médico cuando tenía que ir, porque no se hizo el chequeo, por problemas económicos, por depresión, por ansiedad y por muchísimas razones más. Cuando hagamos bien los números, de acá al próximo año, se va a ver que va a morir mucha más gente por los daños colaterales que por el virus, lo cual no quiere decir que no había que hacer la cuarentena, pero es una realidad que mucha gente no fue a las clínicas, a los hospitales, no se hizo chequeo, no se atendió, no tomó la medicación, y bueno, o también, bueno, el estrés que causó todo esto está causando un daño enorme. Y vamos a ver con el tiempo que el daño va a ser muy grande, el daño de todas las personas que sufrieron estos daños colaterales. Yo lamentablemente tuve a mi padre que sufrió este daño colateral, que no pudo ser atendido por la pandemia, y bueno, y yo creo que todos conocemos casos de personas que por la pandemia no tenían COVID, pero por la pandemia no pudieron ser atendidos, no le dieron los medicamentos, o tantos otros, y terminaron mal. Pero bueno, eso la verdad que no estoy haciendo una crítica, sino que era inevitable, pero también hay que tomar en cuenta como el daño colateral es muy grande, ni hablar en lo económico. Pero bueno, la cuestión es, ¿podría haber una solución esto? O sea, porque la idea es hablar de soluciones, ¿no? Primer tema, nosotros vimos que hay otros coronavirus. Hay un coronavirus que es muy parecido, más parecido porque tiene la misma entrada, ¿no? Y una de las hipótesis es que los chicos no se contagian porque tienen este coronavirus de chiquito y le da inmunidad parcial frente al SARS-CoV-2. Entonces la idea podría haber sido tener contacto con este virus, un virus inocuo que antes no causa resfriado, no más que nada, pero o sea, para tener en cuenta que se podrían haber hecho muchas cosas que no se hicieron. A nadie se le ocurrió inocular, en realidad se le ocurrió a alguna gente, pero nadie se animó, digamos. Entre todas las cosas hubo exceso de prudencia. Siempre en la ciencia, en este momento, y en los organismos reguladores, hay mucha prudencia. A veces prefieren no hacer nada antes de salvar la vida de varias personas. Es un tema de que si alguna acción de los organismos reguladores salva muchas vidas, ya nadie se acuerda mucho, ¿no? Pero si llega a morir algunos, se acuerdan un montón. Es un sesgo que uno tiene que ver con los medios. Hay un ejemplo en Chile. En Chile hace poco murió una persona por la vacuna, ¿no? Que tuvo el trombo, el famoso trombo que dan las vacunas, que son un caso de más de 100.000, ¿no? Pero por ese caso se suspendió la vacunación. Lo mismo pasó en Europa, ¿no? Pero uno no toma en cuenta todas las vidas que salva. Entonces hay un sesgo que es como que se toman más en cuenta las vidas que se pierden que las que se salvan, y es un sesgo que no es bueno, es un sesgo cognitivo, digamos, ¿no? Que una persona muere y llama mucho más la atención que miles que se salvan, y esto pasa en todos, por eso hay muchas cosas que no se toman en cuenta o no se hacen por este tema, porque entonces uno tiene como exceso de prudencia, ¿no? Y entonces no se hace cosas como esta, que se podría haber vacunado con
con este, o inoculado en este virus del resfrío, que muy probablemente estamos hablando antes de la llegada de las vacunas, ¿no? Porque obviamente ahora viendo vacunas no tiene sentido, pero antes de la llegada de la vacuna, es probable que hubiera producido una inmunidad parcial frente al otro virus y hubiera sido todo un poquito más leve. Pero bueno, nadie se animó a hacer eso. Otro gran error que se cometió ahora es haber vacunado a la gente que ya tuvo COVID. Todos los estudios indican que la persona que tuvo COVID tiene inmunidad por muchos meses, para no decir años. Va perdiendo inmunidad con el tiempo, va perdiendo, pero lentamente. Y el hecho que no tenga anticuerpos, como dijimos, no tiene que ver con que no tenga protección. Hay otra forma de protección, por más que mucha gente tiene el virus y ni siquiera nunca tiene anticuerpos, y eso no quiere decir que no esté protegida. Pero al haber vacunado a gente que ya había tenido COVID, teniendo escasez de vacunas, es un error garrafal que seguramente costó la vida o está costando la vida de miles de personas, no de cientos, de miles de personas, porque hay que tener en cuenta que el 40% de la población hoy tiene algún tipo de protección frente al COVID. Entonces, al haber vacunado a gente que ya tenía protección, es como haber vacunado a una persona 2 veces, ¿no? Y encima en la Argentina se le da las 2 dosis. En Europa se toma que la gente que tuvieron COVID en los últimos 6 meses se le da una sola dosis. Y mismo acá en la Argentina hay investigación no solo en el mundo, sino acá en la Argentina, en el CONICET, que vio que la gente que tenía COVID y que le dio la primera dosis tenía mucho más anticuerpos que los que tenían 2 dosis, ¿no? Pero aún así se le está dando 2 dosis a todos, lo cual obviamente cuando se le da vacuna a una se deja de vacunar a otro, y esa persona obviamente puede morir, ¿no? Y bueno, Dani, hoy escuché a la mañana, viste que hay un tal doctor Pisi, sí, que hoy dijeron que hoy, creo que ya es noticia, ¿no? Que la persona que se contagió y se da una dosis de vacuna, descubrieron que parece que está inmunizada de por vida. ya lo acabo de escuchar, pero es lo que el doctor Pisi, que se parece a mi nombre, tiene casi el mismo apellido, ¿no? No, ¿Será tu primo, Dani? ¿Sí, cómo? ¿Será no tu es pariente, primo, digo? Puede ser, capaz le cambiaron una letra. Y se corta, pero, volvemos, que se está por cortar, les aviso. Esto se sabía de hace un montón, digamos, no es que se sabía. Primero que esto se sabe de antes porque todos los virus pasa lo mismo, todos los virus dejan protección, o sea que antes era lo lógico y esperable que si uno tenía la enfermedad va a tener protección por un tiempo, ¿no? Lo que más pasa es que las nuevas variantes, como cambian esa llavecita que yo les comenté, mutan y cambian un poco, entonces como que esa protección puede disminuir un poco, pero a ver, ustedes ven que la gente que se contagió de COVID no se vuelve a contagiar, o sea, es muy raro, ¿no? Y se vio en todo el mundo, hay un estudio en Dinamarca que se comparó la primera hora